Diego entró al salón del brazo de su amante, tan seguro como siempre, creyendo que tenía todo bajo control. No sabía que Valentina había pasado meses preparando esa noche exactamente. «Estás increíble», le susurró Diego a Camila mientras cruzaban la entrada. Ella sonrió, se ajustó el vestido escotado y entró como si fuera la anfitriona del evento. La gente miró. Algunos lo reconocieron a él, otros se quedaron con la duda de quién era esa mujer del brazo de uno de los empresarios más conocidos de la ciudad. «Mesa 8, señor Diego». El maître hizo un gesto elegante con la mano. Él avanzó con ese paso de quien no le debe explicaciones a nadie. Camila, colgada de su brazo, sonrisa en el rostro, ojos recorriendo el salón, con esa arrogancia discreta que él había cultivado durante años de dinero y poder. Fue entonces cuando la vio. Del lado opuesto del salón, en la mesa de honor, Valentina estaba sentada, vestido azul oscuro, postura impecable, el cabello recogido con una elegancia que él apenas reconocía, una copa en la mano, y a su lado, bien pegado, Andrés, su socio de 15 años, inclinado hacia ella, hablando en voz baja, sonriendo como si fueran viejos amigos de la infancia. Diego se detuvo a mitad de camino. El maître siguió andando 2 pasos antes de darse cuenta de que el cliente se había quedado congelado en medio del salón. Una pareja cercana notó su mirada perdida. La mujer tocó el brazo de su marido. Nadie dijo nada en voz alta, pero el silencio entre ellos era una conversación entera. ¿Pasó algo? Camila le apretó el brazo. Él no respondió. Sus ojos no se despegaban de aquella mesa. Valentina tomó la copa con lentitud. No para brindar, solo la llevó a sus labios con calma. Giró el rostro hacia Andrés, dijo algo bajito, y los dos soltaron una risa leve, natural, como quien no tiene nada que esconder, o como quien ya lo escondió todo muy bien. Ella no miró a su marido ni una sola vez. Diego cruzó el salón a paso firme, esquivando meseros e invitados sin pedir permiso. Llegó a la mesa y apoyó la mano en el hombro de Valentina con fuerza. «Levántate. ¿Qué haces aquí?» El rostro de ella giró despacio, sin susto, sin temblor, con una calma que resultaba casi irritante. Andrés no se movió. Se quedó en su lugar, mirando a Diego con una sonrisa que no era de amistad. 4 mesas alrededor quedaron en silencio al mismo tiempo. ¿Qué sabían Valentina y Andrés que Diego aún ignoraba? El perfume de Andrés era el mismo de años atrás. Ese olor específico a leña y maderas que él usaba desde siempre se le había quedado pegado a un recuerdo que Valentina no podía borrar. Y de repente el salón desapareció. Era un sábado por la mañana, unos 4 años atrás. Valentina despertó con olor a café y el ruido de Sofía corriendo por el pasillo. Diego estaba en la cocina, de traje pero con la corbata suelta, sonriendo de esa manera que tanto le gustó cuando eran más jóvenes. «Hoy va a ser un buen día», dijo, pasándole la mano por el cabello mientras ella se sentaba a la mesa. «¿Cómo sabes?» Valentina le devolvió la sonrisa. «Porque nosotros estamos bien, la empresa crece, la Sofía está bien, tú estás bien». Encogió un hombro, como quien hace la cosa más simple del mundo. «¿Qué más necesitamos?» Sofía se lanzó al regazo de su papá. Él abrazó a la niña y se rió. Valentina los miró a los dos y pensó, esto es lo que siempre quise. No sabía que ese desayuno sería una de las últimas imágenes de felicidad real que guardaría de ese matrimonio. 6 meses después, un domingo por la noche, Diego había olvidado el celular en la mesa de la sala. La pantalla se encendió sola con una notificación. Valentina no era de las que fisgonean, nunca lo fue, pero el nombre en la pantalla no era un contacto de trabajo, no tenía apellido, y el mensaje empezaba con 3 palabras que ninguna esposa debería leer.
Se quedó quieta con el aparato en la mano casi 2 minutos. Luego dejó el celular exactamente donde estaba. Dio la vuelta. Entró en la habitación de Sofía. Se quedó mirando a su hija dormir por un tiempo que no supo medir. Cuando Diego entró al cuarto buscando el teléfono, ella ya estaba en la cama, de espaldas, fingiendo dormir. No lloró. No, esa noche. 3 semanas después de aquello, Valentina estaba sentada en el balcón, tarde en la noche, cuando llamó a su mamá. «¿Mamá? ¿Y si estoy equivocada?» Doña Elena guardó silencio un momento. «Hija, mujer que pregunta, ¿y si estoy equivocada?», ya sabe la respuesta. Valentina colgó. Miró el jardín, la casa enorme que Diego había comprado como regalo de aniversario. Todo lo que ella había ayudado a construir en silencio, sin nombre, sin crédito, sin reconocimiento. Fue esa noche cuando tomó la decisión, no de irse por la puerta de atrás, no de tragarse otra vez el orgullo y fingir que todo estaba bien. Decidió quedarse, pero de otra manera, con los ojos abiertos, con paciencia y con un plan que tomaría el tiempo que hiciera falta. El toque de un mesero, dejando una copa en la mesa, lo trajo todo de vuelta. El salón, la gala, Andrés a su lado y Diego parado a 3 metros con la amante del brazo y la cara de quien acaba de darse cuenta de que cayó en una trampa. Valentina no quería destruir a Diego, al menos no al principio. Lo que ella quería, en realidad, era simple: probar que él estaba desviando dinero de la empresa y que el divorcio que planeaba en secreto la dejaría a ella y a Sofía sin nada. Solo eso. Una prueba, un documento, algo concreto entre las manos. Parecía simple. No lo era. 3 semanas antes de la gala, entró al bufete del doctor Ricardo, el abogado que manejaba los contratos de la familia desde hacía años. Se sentó en el sillón de cuero gastado, puso una carpeta delgada sobre el escritorio y explicó lo que buscaba. Transferencias que no cuadraban, pagos a empresas que nunca había escuchado, montos que salían de la cuenta conjunta sin explicación. El abogado escuchó todo. Luego juntó las puntas de los dedos. La miró con esa expresión de quien está por decir algo malo de manera educada. Y dijo: «Valentina, sin un poder específico o acceso formal a los documentos societarios, no puedo hacer nada. Pero soy su esposa, cotitular en algunas cuentas. En algunas, no en las que importan». Salió del bufete con la carpeta bajo el brazo y las manos ligeramente frías. Se quedó parada en la vereda un instante, viendo el movimiento de la calle, como si intentara recordar dónde había estacionado el auto. No se rindió. Volvió a casa, abrió la laptop y pasó 2 días revisando extractos, recibos digitales y correos viejos de Diego que él había olvidado borrar de una cuenta compartida que usaban para viajes. Encontró referencias a una empresa llamada Servicios MC, un nombre que aparecía 3 veces en pagos altos, sin ninguna descripción del servicio. Buscó el RUT. La empresa existía, pero la dirección era una oficina comercial vacía en un barrio industrial de las afueras. El socio registrado era un nombre que nunca había visto. Estaba llegando a algún lado. Entonces Diego llegó a casa más temprano. Entró por la sala, vio la laptop abierta con los documentos en la pantalla y se detuvo. No dijo nada de inmediato. Solo miró la pantalla, luego a ella con esa calma peligrosa que Valentina había aprendido a reconocer con los años. «¿Qué estás haciendo?» «Organizando unas cosas». «¿Qué cosas?» Ella cerró la laptop despacio. «Cosas de las cuentas». Diego se quedó quieto unos segundos más. Luego se fue al cuarto sin decir nada. Esa noche, cuando ella quiso abrir la laptop de nuevo, la contraseña había sido cambiada. Los días siguientes, las cosas se fueron cerrando una por una. El contador al que intentó contactar dijo que no podía hablar sin autorización de la empresa.
La contraseña del sistema bancario compartido dejó de funcionar, y cuando fue al banco a intentar resolver en persona, el gerente, un hombre al que conocía de nombre desde hacía años, le dijo que el titular principal había solicitado restricción de acceso para terceros, incluido el cónyuge, por motivo de un proceso judicial en curso. ¿Qué proceso?, preguntó ella. El gerente abrió las manos. No tengo cómo informarle, señora. Salió del banco con los hombros tensos y la certeza de que Diego ya estaba varios pasos adelante. 2 días después, mientras recogía a Sofía del colegio, recibió un mensaje de un número desconocido, sin presentación, sin saludo, solo una línea. Deja de meterte en lo que no te importa. Valentina se quedó mirando el mensaje dentro del auto, con Sofía en el asiento de atrás, contándole de su clase de ballet. Bloqueó el número, pero el mensaje se le quedó en la cabeza. Esa noche, después de acostar a su hija, se sentó al borde de la cama en el cuarto de huéspedes, donde había empezado a dormir sin que nadie lo declarara oficialmente. Pasó de a poco, como muchas cosas en ese matrimonio. Y entonces llegó el pensamiento que no quería tener. ¿Y si estoy equivocada haciendo esto? No sobre la infidelidad, sobre eso ya no le quedaba duda, sino sobre el plan, sobre enfrentar a un hombre que tenía abogados, dinero y 15 años de relaciones construidas en esta ciudad, y hacerlo sola, sin empleo propio desde hacía años, sin ingresos a su nombre, con una hija de 6 años que necesitaba estabilidad. ¿Y si se metía de lleno y lo perdía todo? Diego era cruel, pero era calculador. Nunca levantaba la voz, nunca dejaba marca. Lo que hacía era más silencioso, era cortar el acceso, era aislar. Era hacer que quien estuviera a su alrededor dudara de su propia percepción con tanta consistencia que terminara creyendo que el problema era ella. Valentina pensó en los primeros años de matrimonio, cuando tenía un trabajo en comunicación que amaba, y lo fue dejando de a poco porque él decía que no necesitaba estresarse, que él se ocupaba de todo, que el trabajo de ella era construir el hogar. Y ella le había creído. Quizá yo facilité todo esto, quizá dejé que llegara hasta aquí. Se acostó mirando al techo oscuro. Tiene una hija que criar, tiene una vida entera aún, y tal vez fuera mejor aceptar un acuerdo silencioso que meterse en una guerra con un hombre que ya estaba 5 pasos adelante. La duda se quedó ahí, pesada, hasta casi la medianoche. Fue entonces cuando el celular vibró. Una foto, enviada desde un número que reconoció como el de una prima lejana que se movía en los mismos círculos sociales. En la foto, Diego y Camila en un restaurante. Nada raro, si no fuera por el detalle. Era el mismo restaurante donde Diego le había pedido matrimonio a Valentina 18 años atrás. Y Camila llevaba puesto un anillo que Valentina nunca había visto antes. Se quedó mirando la foto un largo rato. Luego puso el celular boca abajo, cerró los ojos y sintió que la duda se había ido. Ya no se trataba de probar nada a nadie. No era sobre divorcio, dinero o juicios. Era sobre algo mucho más simple. Sofía iba a crecer viendo a su madre. Y Valentina necesitaba decidir qué clase de mujer iba a ver esa niña. Tomó el celular de nuevo y buscó un número que había guardado semanas atrás, pero nunca se había atrevido a marcar. Andrés. La cena anual de la empresa fue un jueves, 10 días antes de la gala. Un evento que Valentina había ayudado a organizar durante años. Conocía a cada proveedor, cada detalle de la decoración, el nombre de los meseros que trabajaban allí desde el principio. Era uno de los pocos espacios donde aún sentía que pertenecía a algo. Diego llegó tarde. Entró al salón con paso firme, dando palmadas en la espalda a unos, estrechando manos de otros, sonriendo con esa facilidad que la gente solía confundir con carisma.
Valentina estaba en la mesa principal, conversando con la esposa de un director, cuando él llegó, y no vino solo. Camila entró 2 pasos detrás, vestido discreto, cabello suelto, una carpeta fina bajo el brazo, que claramente era un accesorio, no un instrumento de trabajo. Diego acercó una silla para ella en la misma mesa donde Valentina estaba sentada. «Gente, ella es Camila, mi nueva asesora de relaciones institucionales», anunció con el mismo tono que usaba para hablar del clima. «Va a empezar a acompañarme en los eventos de la empresa». Nadie preguntó nada. La esposa del director miró a Valentina medio segundo, desvió la mirada, tomó su copa. Valentina no movió un músculo. Mantuvo la sonrisa en su lugar, se giró hacia Camila y dijo con toda la cordialidad que pudo reunir: «Bienvenida». Camila esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Gracias». Diego ya había dado la espalda y estaba saludando a otra mesa. La cena comenzó. Valentina comió despacio, respondió preguntas cuando se las hicieron, rió en los momentos justos, pero veía a Diego sirviéndole vino a Camila antes que a ella. Lo veía inclinarse para contar un chiste al oído de ella. Veía a los demás en la mesa notarlo y fingir que no. Nadie dijo nada porque Diego pagaba el sueldo de mucha gente en esa sala. Y ese silencio fue la primera puñalada de la noche. A mitad de la cena, cuando llegaron los platos principales, Diego se levantó para hacer un brindis rápido. Agradeció al equipo, habló de crecimiento, de nuevos proyectos, el discurso de siempre. Valentina se sabía cada frase de memoria. Entonces miró a Camila. Y agradezco especialmente a Camila, que llegó trayendo una energía nueva al equipo. A veces, uno necesita sangre nueva para recordar que aún queda mucho por delante. Algunos aplaudieron. 3, 4 personas. Pero aplaudieron. Alguien en el otro extremo de la mesa hizo un comentario bajo y se rió. Valentina no oyó las palabras, pero sí el tono. El director financiero, Pablo, levantó su copa hacia Camila. «Bienvenida». Ella agradeció con una sonrisa amplia. Valentina estaba sentada a 1,5 metros de su marido, en esa misma mesa, y fue completamente ignorada en el brindis, como si fuera parte de la decoración, como si fuera el mantel bordado o el arreglo de flores que nadie se detiene a mirar porque siempre ha estado ahí. La esposa del director de operaciones se levantó para ir al baño y no volvió a la mesa. Cuando Valentina miró de reojo, la vio riendo con un grupo afuera, lejos de ese ambiente. 2 sillas se vaciaron en los 30 minutos siguientes. La humillación no se gritaba, se construía ladrillo por ladrillo, en silencio, con elegancia, de la forma que solo quienes tienen dinero y poder saben hacer. Fue entonces cuando el gerente comercial, un hombre llamado Renato, al que Valentina conocía desde hacía 8 años, dijo en voz alta, sin siquiera mirarla: «Diego, deberías llevar a Camila al evento de Bogotá también. Ella tiene un perfil que combina con el cliente de allá». Diego lo consideró. Buena idea. Valentina dejó el tenedor sobre la mesa, no con fuerza, despacio, y dijo: «Yo fui a todos los eventos de Bogotá de los últimos 12 años, incluido el primero, cuando la empresa apenas tenía presupuesto para los pasajes». La mesa quedó en silencio. Renato parpadeó. Diego levantó una ceja. Por un segundo, pareció que el aire había cambiado. La esposa de uno de los socios miró a Valentina con algo parecido al respeto. Uno de los directores más antiguos bajó la vista al plato con la incomodidad de quien sabe que algo cierto acaba de ser dicho. Ese segundo valió algo, pero solo duró 1 segundo. Diego sonrió, no la sonrisa amable, la otra, la que guardaba para cuando quería empequeñecer a alguien sin parecer que lo hacía. «Sí, Valentina, fuiste a muchas cosas», hizo una pausa calculada. «Pero presencia no es lo mismo que contribución, ¿no?». Algunas personas en la mesa rieron.
nerviosas tal vez, pero rieron. Renato miró su celular. La conversación la retomó otra persona sobre otro tema, como si ella no hubiera dicho nada, como si él no hubiera dicho aquello, como si ese momento no hubiera existido. Valentina se quedó con la respuesta atragantada. Cerca del final de la noche, cuando el evento terminaba y los grupos empezaban a formarse en la salida, Diego se acercó a ella por primera vez, sin Camila al lado. Se quedó de pie junto a su silla, mirando el salón, y dijo lo suficientemente bajo para que solo ella oyera: «Deberías considerar no venir a la gala. Es un evento de la empresa. Siempre he ido. Las cosas cambian». Giró el anillo en su dedo, un tic que ella conocía. «Te aviso por educación. Si vienes, va a ser incómodo para todos». «¿Para todos o para ti?» Él giró el rostro hacia ella. Sin ira. Eso era lo peor, sin ninguna ira, solo esa frialdad de quien ya lo ha decidido todo y solo está comunicando. «Valentina, no tienes cargo aquí, no tienes función, no tienes ingresos propios», dijo como quien lee una lista de compras. «Vienes a estos eventos porque yo te dejo, y puedo dejar de hacerlo cuando quiera». Luego se alejó para despedirse de un cliente que se iba. Camila pasó junto a Valentina sin mirarla, siguiendo a Diego 2 pasos atrás, la carpeta accesorio bajo el brazo, sus tacones resonando en el piso de mármol. Nadie alrededor había oído. Pero de alguna manera era peor así. No había testigos, no había escándalo, no había nada que pudiera mostrarle a alguien y decir: «Mira, mira lo que hizo». Era solo ella sola, en una silla vacía en un salón que estaban desmontando a su alrededor. No tenía nada. El estacionamiento estaba casi vacío cuando Valentina llegó a su auto. Entró, cerró la puerta, se puso el cinturón y se quedó quieta sin encender el motor. Afuera, 2 empleados desmontaban el letrero del evento en la entrada del salón. Ella los miró sin verlos realmente, esa clase de mirada que se va lejos mientras el cuerpo se queda quieto. No tienes cargo, no tienes función, no tienes ingresos propios. Se pasó la lengua por los labios, respiró hondo, miró sus propias manos en el volante. Había un punto dentro de ella que quería en ese momento encender el auto, irse a casa, sacar a Sofía de su cuarto, acostarse a su lado y no volver a pensar en la gala, en la empresa, en Camila, en nada de eso. Empezar un divorcio silencioso, aceptar el mínimo que Diego ofreciera e irse. Sería más fácil, con seguridad sería más fácil. Apoyó la frente en el volante. Y se quedó así unos 2 minutos, tal vez 3, con el estacionamiento en silencio a su alrededor, el zumbido lejano de la ciudad, y ese peso en el pecho que ya cargaba hacía tiempo, pero que esa noche estaba más concreto, más real, más difícil de ignorar. Fue entonces cuando el celular vibró. Un mensaje de voz de Sofía, grabado por la niñera antes de dormir. La niña a veces tenía esa costumbre, mandar un audio medio dormido cuando su mamá no estaba en casa a la hora de acostarse. Valentina le dio al play. «Mami, la Luchi me dejó elegir el cuento hoy. Elegí el de la niña que se convierte en reina. Buenas noches, te quiero mucho». Y se acabó. Valentina se quedó con el celular en la mano, mirando la pantalla oscura después de que el audio terminó. La niña que se convierte en reina. Sofía tenía 6 años y elegía ese cuento siempre que podía, porque le encantaba la parte en que la protagonista, aunque nadie creyera en ella, encontraba el camino sola. Su hija le había contado eso una vez, emocionada, gesticulando. «Mami, ella no se rindió ni cuando todos le decían que era débil». Valentina respiró, dejó el celular en el asiento del acompañante, miró al frente. Erguió la cabeza. No iba a aceptar el mínimo, no iba a irse por la puerta de atrás, no después de 15 años, construyendo aquello desde cero, junto a un hombre que ahora decía que ella no tenía función. Tenía función.
Ella había sido la función durante años, y si Diego creía que ella no lo sabía, era porque había subestimado a la única persona que siempre se había callado, no por debilidad, sino por elección. Encendió el auto, pero antes de salir, abrió sus contactos y buscó el nombre que había guardado semanas atrás sin atreverse a usar. Andrés. Había coincidido con él en un evento 2 meses antes, y algo en la forma en que él miraba a Diego le llamó la atención. No era admiración, era ese tipo de atención que la gente tiene cuando está observando a alguien. Había guardado el número por instinto, sin saber bien por qué. Ahora lo sabía. Escribió un mensaje corto. Andrés, soy Valentina. Necesito hablar contigo sobre la empresa, no como la esposa de Diego, como alguien que también ha sido perjudicada. Lo envió antes de pensarlo demasiado. Esperó. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. 3 palabras. Lo sé. Y una línea más, 30 segundos después. Llevo tiempo esperando que me contactaras. Mándame hora. Valentina se quedó mirando los mensajes. Sintió algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. La sensación de que una puerta se había abierto en un muro que creía sólido. No estaba sola en esto. Puso el auto en marcha, salió del estacionamiento y por primera vez en semanas sintió los hombros un poco menos tensos. No porque el problema hubiera desaparecido, porque ahora tenía un camino. Y a la mañana siguiente, apenas dejara a Sofía en el colegio, iba a ver a Andrés para descubrir qué sabía él. ¿Y qué iban a hacer con eso? El café quedaba en un barrio que ninguno de los dos frecuentaba. Lugar sin nombre famoso, sin clientela conocida. De esos que tienen mesitas de madera y un ruido de fondo que ayuda a que la conversación no llegue a otros oídos. Valentina llegó primero. Pidió agua. Se quedó con las manos sobre la mesa mirando la puerta. Andrés entró puntual, sin traje, sin la postura formal a la que ella estaba acostumbrada en los eventos. Jeans, camisa sencilla, expresión de alguien que también había pasado noches sin dormir pensando en aquello. Se sentó a su lado, no al otro lado, al lado, como aliado, no como interlocutor. «¿Sabes que él va a darse cuenta de que nos reunimos?», dijo de entrada. «Entonces tenemos que ser más rápidos que él». Andrés la miró un segundo. Asintió despacio. «Bien, voy a ser directo». Puso el celular sobre la mesa, abrió una carpeta de archivos y giró la pantalla hacia ella. «Soy socio de la empresa desde hace 12 años. Tengo el 38% de las acciones. Y en los últimos 2 años, Diego ha estado moviendo dinero de la sociedad a través de una empresa externa, sin mi conocimiento ni mi firma». Valentina reconoció el nombre de inmediato. Servicios MC. Los ojos de Andrés se abrieron ligeramente. ¿Ya lo sabías? Encontré el nombre, pero no sabía qué era. Es una empresa fantasma. El socio registrado es el cuñado de Camila. No tiene empleados, no tiene dirección real, no presta ningún servicio, solo recibe transferencias de nuestra empresa y distribuye el dinero en cuentas en el extranjero. Deslizó el dedo en la pantalla, mostrando los extractos. 2.300.000 pesos en los últimos 26 meses. Valentina se quedó mirando los números. 2.300.000. Dicho así, en voz baja, en un café sin nombre, sonaba absurdo. Pero estaba ahí, documentado, en blanco y negro. «¿Por qué no fuiste a la policía?», preguntó. «Porque sin pruebas de que él sabía y autorizó. Es mi palabra contra la suya, y él tiene los mejores abogados de la ciudad». «¿Y ahora?». Andrés cerró la carpeta. «Ahora te tengo a ti». Valentina tardó un momento en entender lo que quiso decir con eso. Luego él lo explicó. Diego había cometido un error que los hombres arrogantes cometen a menudo. Subestimó a quien estaba dentro de su propia casa.
Durante años había usado el correo compartido de la pareja para algunas comunicaciones que consideraba irrelevantes. Cosas pequeñas, confirmaciones de reuniones, recibos de viajes, nada que llamara la atención por sí solo. Pero Valentina lo había guardado todo. Había un correo de 18 meses atrás en el que Diego, usando esa cuenta, confirmaba una cena con el cuñado de Camila. No había nombre de empresa, no había monto, pero había fecha, había lugar y había una línea al final que decía: confírmame que el procedimiento de siempre está funcionando. Solo, ese correo no prueba nada, dijo Valentina, poniendo la captura de pantalla en la mesa. Pero junto con los extractos que tienes, junto con los extractos, empezamos a construir una línea, completó Andrés. Y hay más. Explicó que había una exempleada de la empresa, una mujer llamada Patricia, a quien Diego había despedido hacía un año sin una causa real. Ella había trabajado en finanzas durante 6 años y había visto movimientos que no tenían sentido. En su momento, guardó silencio por miedo a represalias. Pero Andrés había mantenido el contacto. ¿Ella acepta hablar?, preguntó Valentina. Ella quiere hablar, solo necesitaba que alguien la acompañara. ¿Y la gala? Valentina lo miró con esa calma que había cultivado con tanto esfuerzo. ¿Crees que podemos usar la gala? Andrés se quedó callado un segundo. Luego empezó a sonreír. No una sonrisa feliz, una sonrisa de quien está viendo el tablero completo por primera vez. Es el evento anual. Toda la directiva va a estar ahí. Socios, clientes, prensa del sector, dijo. Si vamos a presentar algo, no hay mejor lugar. Valentina asintió. Entonces será en la gala. En los días siguientes, trabajaron con la precisión de quienes no tienen margen de error. Andrés contrató a un perito contable independiente para validar los extractos y emitir un informe formal. Valentina organizó los correos en orden cronológico, creó un documento con una línea de tiempo y lo envió al abogado que Andrés recomendó, distinto del doctor Ricardo, alguien de fuera de la ciudad, sin ningún vínculo con Diego. Patricia aceptó grabar un testimonio en video detallando lo que había visto en finanzas. Estaba nerviosa, pero firme. Dijo que había guardado eso dentro de ella por demasiado tiempo. Tenían el informe pericial, la línea de tiempo documentada y el testimonio en video. Era sólido. Tal vez no fuera suficiente para una condena inmediata, pero era más que suficiente para destruir la reputación de Diego en esa ciudad esa noche. La trampa estaba casi lista. 2 días antes de la gala, el celular de Valentina sonó. Era Andrés, y por su tono supo que había problema. Patricia llamó. Quiere echarse atrás. Valentina cerró los ojos. ¿Qué pasó? Recibió una llamada de un número desconocido diciendo que si hablaba, iba a tener problemas con su liquidación, que tenían documentos que podían usar contra ella. Diego se enteró. No sé si fue él directamente, pero alguien descubrió que ella estaba involucrada. Valentina se quedó quieta en la cocina, con el celular en la oreja mirando por la ventana. Afuera, Sofía jugaba en el jardín con la niñera, sin saber nada. «Dame su número», dijo Valentina. Llamó a Patricia de inmediato. La mujer contestó al segundo tono, voz tensa, palabras cortas. Valentina no intentó convencerla con argumentos, no le prometió protección legal, no hizo discursos. Solo dijo una cosa. «Patricia, entiendo el miedo. Yo también tengo miedo, pero si no hacemos esto ahora, él va a seguir haciéndolo con otras personas, y la próxima vez puede que no haya nadie para llamar». Silencio al otro lado. Luego, despacio. «¿Me garantizas que el video solo se muestra en el momento justo?» «Te lo garantizo». Más silencio. «Está bien. No me echo atrás». Valentina colgó. Respiró. Le escribió a Andrés.
Solucionado. Ella va. La respuesta llegó en segundos. Entonces, nos vemos en la gala. Tú entras primero. Yo ya estaré ahí. Valentina miró el vestido azul oscuro colgado en el armario. Lo había elegido con cuidado. Discreto para no llamar la atención al entrar. Elegante para el momento en que todos la miraran. Porque la mirarían. Ella se encargaría de eso. Era ahora o nunca. La mañana de la gala, Valentina despertó antes de la alarma. Se quedó acostada unos minutos en la oscuridad, mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de lo planeado, cada paso, cada nombre, cada momento, como atleta que visualiza la prueba antes de saltar a la pista. Andrés había reservado una sala pequeña en un hotel a 3 cuadras del salón del evento, neutro, discreto, lejos de cualquiera que pudiera reconocerlos. Allí harían la revisión final antes de entrar. Valentina llegó a las 2 de la tarde. Andrés ya estaba allí con el abogado, un hombre llamado doctor Claudio, canoso, de modales tranquilos, de esos que ya han visto mucho y difícilmente se sorprenden. Sobre la mesa había 2 laptops abiertas, una copia impresa del informe pericial y un disco duro externo con el video de Patricia. ¿Todo bien de su lado?, preguntó Claudio sin rodeos. Todo, confirmó Andrés. Valentina dejó su bolso en la silla y se sentó. Muéstrame cómo va a funcionar. Andrés explicó el plan paso a paso. Él ya estaba confirmado en el evento como socio de la empresa, presencia esperada y natural. Se sentaría en la mesa de honor, como de costumbre. Valentina llegaría después, también como invitada legítima, esposa del anfitrión. Ninguna sorpresa, ninguna señal de que se habían reunido. La presentación de Diego estaba programada para las 9 de la noche. Un discurso de cierre, como cada año. Era el momento de mayor atención en el salón. Todas las cámaras de los socios y la prensa del sector estarían encendidas. Todo el mundo prestando atención. Era entonces cuando Andrés tomaría la palabra. Pido permiso para hablar después de su discurso. Tengo derecho como socio. Voy a presentar el informe pericial y reproducir el video de Patricia en el proyector, que ya estará configurado. Andrés giró la laptop hacia ella. El archivo ya está cargado. Es un clic. Valentina miró la pantalla. El video estaba ahí, pausado en el rostro sereno de Patricia. Listo. ¿Y yo?, preguntó. Tú te quedas en la mesa. Cuando él intente salir, vas a estar en su camino, dijo Andrés. No necesitas decir nada antes, solo estar ahí. Tu presencia ya es parte de la jugada. Claudio añadió, si él intenta desacreditar el informe en el momento, yo estoy en la sala, me levanto y respondo. Era un plan simple, y los planes simples funcionan mejor justamente porque tienen menos puntos de fallo. Valentina asintió. Entonces está bien. A las 4 de la tarde, mientras se alistaba en la habitación del hotel, el celular sonó. Andrés. Problema. Ella se detuvo con el labial en la mano. ¿Qué? Diego cambió el horario del evento. Su discurso pasó para las 7:30. 1 hora antes de lo planeado. Valentina se quedó quieta 2 segundos procesando. Cambio de último minuto. Podía ser coincidencia. Podía no serlo. ¿Por qué?, preguntó. Su asesora dijo que tiene otro compromiso después. Pero Valentina, si alguien le avisó algo... ¡Para!, dijo con firmeza. No cambia nada. Nos adaptamos. Llamó a Claudio de inmediato. Le explicó el cambio. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo, el proyector ya está configurado desde el mediodía. El archivo está en el disco duro y en la laptop. Si es necesario, presentamos en 20 minutos a partir del momento en que me siente. Entonces tenemos que estar todos dentro del salón antes de las 7. Estaré ahí a las 6:30. Valentina colgó. Respiró. Terminó el maquillaje con pulso firme, tomó el vestido azul oscuro, se vistió despacio,
Se miró al espejo un momento que no fue de vanidad, fue de confirmación. Estaba lista. Tomó el bolso, guardó el celular y antes de salir se detuvo en la puerta medio segundo. Pensó en Sofía, en la voz de su hija, en el audio del estacionamiento aquella noche. La niña que se convierte en reina. Cerró la puerta de la habitación. Llegó al salón a las 6:45. Entró por la puerta principal, saludó al maître por su nombre, aceptó la copa de agua con gas que un mesero le ofreció en la entrada, y caminó hacia la mesa de honor con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar porque de hecho siempre perteneció. Andrés ya estaba sentado. No la miró cuando ella llegó. Solo acercó la silla de al lado, ese gesto mínimo, casi imperceptible, que lo decía todo. Ella se sentó, puso el bolso sobre su regazo, cruzó las manos sobre la mesa. Y fue entonces cuando la puerta del salón se abrió y Diego entró, con Camila del brazo, tan seguro como siempre, creyendo que tenía todo bajo control. No vio a Valentina de inmediato, pero cuando la vio, se detuvo en medio del salón y ella estaba exactamente donde debía estar. Diego se recuperó rápido. Era bueno en eso. Le llevó menos de 3 segundos de volver la cara a la normalidad, que la sonrisa reapareciera, que los hombros se relajaran. Se giró hacia Camila y dijo algo bajito que la hizo reír, y los dos siguieron caminando como si nada. Saludó gente por el camino. Abrazo aquí, apretón de manos allá, esa soltura que la platea confundía con liderazgo. Llegó a la mesa principal, miró a Valentina medio segundo sin decir nada, acercó una silla del otro lado del salón para Camila y se dirigió al centro del evento donde el micrófono lo esperaba. Eran las 7:25. Buenas noches, gente. Su voz llenó el salón con facilidad. No necesitaba esforzarse. Era el tipo de hombre al que los micrófonos obedecen. Quiero agradecer la presencia de todos aquí. Este evento representa para mí más que una fecha en el calendario. Representa 15 años de trabajo, de construcción, de decisiones que tomé con mucha conciencia. Aplausos. Sinceros. Mucha gente en ese salón admiraba a Diego de verdad, y eso era parte de lo que volvía todo más complicado. Habló 10 minutos. Sobre crecimiento, sobre nuevos mercados, sobre la expansión que planeaba para el año siguiente. Era un buen orador, sabía dónde hacer una pausa, sabía cuándo sonreír, sabía cómo hacer que cada persona en la sala se sintiera incluida en ese éxito. Tenemos mucho por delante, dijo en la recta final, recorriendo el salón con la mirada. Y nunca estuve tan seguro de que lo mejor está por venir. Más aplausos. Diego inclinó la cabeza en agradecimiento, con la modestia estudiada de quien practica eso frente al espejo. Si alguien quiere decir algo... Abrió el gesto hacia la sala, esa invitación protocolaria que nadie suele aceptar de verdad. Andrés se levantó. El salón no reaccionó de inmediato. Andrés era socio, presencia esperada, rostro conocido. Algunas personas sonrieron creyendo que iba a completar el elogio. Diego lo miró con una sonrisa que duró menos de 1 segundo antes de empezar a cambiar. Gracias, Diego. Andrés tomó el micrófono con naturalidad. Yo también quiero agradecer, pero de una manera un poco diferente. Soy socio de esta empresa desde hace 12 años, dijo Andrés con voz calmada, sin prisa. Tengo el 38% de las acciones, y durante esos 12 años creí que estaba construyendo algo junto a alguien de confianza. Diego seguía de pie, sonriendo, pero sus ojos trabajaban, evaluaban, calculaban. Hace poco descubrí algunos movimientos financieros que no pasaron por mi conocimiento ni por mi firma. Andrés se giró hacia el técnico en la esquina del salón con un gesto discreto. ¿Puedo pedir que enciendan el proyector? La pantalla bajó. El salón entero se giró hacia ella.
Diego dio un paso al frente. Andrés, este no es el momento para... Déjame terminar. La voz de Andrés no subió. Se quedó exactamente en el mismo tono, y eso fue lo que silenció la sala. No era ira, era certeza. La primera diapositiva mostraba los extractos, transferencias mensuales a servicios MC, fechas, montos, totales acumulados, 2.300.000 pesos en 26 meses. Un murmullo recorrió las mesas. Diego se giró hacia el público, con la sonrisa aún en el rostro, pero diferente ahora, más forzada. Gente, esto es un malentendido. Hay una explicación contractual para cada uno de estos movimientos. Es asesoría externa, completamente documentada. ¿Documentada por quién?, preguntó Andrés. Diego abrió la boca, la cerró. Servicios MC no tiene empleados registrados, no tiene dirección operativa, y el socio es el cuñado de tu asesora de relaciones institucionales. Andrés señaló la pantalla. Siguiente diapositiva. El informe del perito contable. Nombre, registro profesional, conclusión en negrita en la última línea. Movimientos sin respaldo contractual verificable, consistentes con desvío de recursos societarios. El murmullo se hizo más fuerte. Una mujer en la tercera mesa se tapó la boca con la mano. Dos directores se miraron. Diego dio 2 pasos hacia Andrés. Estás cometiendo un error muy grave aquí, delante de todo el mundo. Tengo abogados que van a... Yo también, dijo Andrés. Doctor Claudio, ¿puede levantarse? Desde el fondo del salón, un hombre canoso se levantó con calma y saludó con la mano. Diego se detuvo, y por primera vez esa noche la sonrisa no volvió. El silencio duró quizá 4 segundos. Luego el salón empezó a moverse. No de golpe, fue de a poco, como cuando una piedra cae al agua y los círculos se abren hacia afuera. Primero los más cercanos a la pantalla, que leían los números con claridad. Luego los que estaban más lejos, intentando entender lo que los otros estaban entendiendo. Pablo, el director financiero, se quedó con la copa suspendida en el aire. Leyó los extractos en la pantalla, volvió a leerlos, dejó la copa despacio sobre la mesa y miró a Diego con una expresión que no era de sorpresa. Era de alguien que estaba sumando 2 cosas que ya sabía por separado y finalmente veía el resultado. En la mesa de al lado, Renato, el gerente comercial que semanas antes había sugerido llevar a Camila a Bogotá, estaba con el codo en la rodilla y la mano en la frente. No miraba a nadie. Una socia comercial, mujer de unos 50 años a la que Valentina conocía de vista desde hacía tiempo, se giró hacia su marido y dijo algo bajito. Él respondió con un asentimiento lento. Diego intentó retomar. Gente, necesito pedir que hagamos una pausa aquí porque hay un contexto que ustedes no están viendo. Esto es una disputa societaria que se está usando de forma completamente irresponsable en un evento que no es el lugar. Hay una cosa más, dijo Andrés. La pantalla cambió. El rostro de Patricia apareció en video, pausado en el primer fotograma. Andrés miró al técnico e hizo una seña. El video comenzó. Su voz era firme. Dijo su nombre completo, dijo cuánto tiempo había trabajado en finanzas de la empresa y empezó a describir lo que había visto. Las transferencias sin autorización, los informes que se ajustaban antes de llegar a Andrés, la vez que le preguntó a su supervisor inmediato sobre un movimiento que no cuadraba y le dijeron que se ocupara de su trabajo. El salón quedó completamente en silencio durante el video. Camila, que había permanecido sentada en una mesa lateral desde el inicio de la presentación, se levantó despacio, tomó su bolso y empezó a caminar hacia la salida con pasos rápidos y los ojos en el suelo. Nadie la llamó. 2 asistentes que habían estado junto a Diego durante el discurso retrocedieron discretamente, abriendo espacio entre ellos y el jefe, como si de repente no quisieran ser asociados a esa cercanía. Pablo se levantó de su silla.
Miró a Diego un segundo con esa expresión de quien está despidiendo a alguien mentalmente. Luego miró a Andrés y dijo en voz alta lo suficiente para que la mesa oyera: «Necesito ver el informe completo». «Tengo una copia para ti», respondió Claudio desde el fondo, ya caminando hacia el frente. Y fue entonces cuando el salón entero giró. No con gritos, no con confrontación. Con ese movimiento silencioso y colectivo de personas que están reevaluando cada conversación, cada contrato, cada apretón de manos con un hombre que estaba de pie en el centro de la sala sin tener ya ningún lugar al que huir. Diego lo intentó una última vez. Caminó hacia Andrés con paso rápido, ignorando la sala, ignorando el proyector, ignorando a Claudio, que se acercaba con los documentos. Llegó lo suficientemente cerca para hablar bajo, y dijo con esa frialdad de siempre: «Acabas de destruir tu propia empresa también, porque sin mí no tienes operación, no tienes clientes, no tienes nada». Andrés lo miró sin pestañear. «Tengo el 38%, tengo 12 años de relación con cada cliente de esta cartera y tengo un abogado. ¿Tú qué tienes?». Diego abrió la boca. Fue entonces cuando Valentina se levantó. No corrió, no gritó. Se puso de pie junto a la silla, con el bolso en la mano, y esperó a que él girara el rostro hacia ella. Cuando lo hizo, ella habló con una calma que le había costado 15 años construir. «Diego, me dijiste que yo no tenía nada sin ti, que no tenía cargo, no tenía función, no tenía ingresos propios». Hizo una pausa breve. «Pero yo tengo el correo que mandaste desde nuestra cuenta compartida confirmando el esquema. Tengo fecha, tengo destinatario, tengo la frase que escribiste con tus propias palabras». Abrió el bolso, sacó una hoja impresa y la puso sobre la mesa más cercana. No se la entregó a él, solo la dejó allí, a la vista. «Esto es lo que yo traje a la gala». El silencio que siguió era diferente a los otros. Era el silencio de un salón entero procesando lo que acababa de ver. No era solo la exposición de un esquema financiero. Era una mujer a la que habían dicho invisible volviéndose el centro de la sala. Diego miró la hoja, la miró a ella. Por primera vez en todo ese tiempo, su rostro no tenía expresión calculada. Tenía solo el vacío de quien se da cuenta de que el suelo desapareció y aún no ha caído. Pablo se acercó y tomó la hoja. La leyó. Se la pasó al director de al lado. Claudio llegó hasta Diego y dijo, en tono profesional y casi amable: «Señor Diego, lo recomendable ahora es que no hable más sin un abogado presente». Diego se quedó quieto un momento que pareció demasiado largo. Luego, sin decir nada más, caminó hacia la salida. Pasos rígidos, espalda tensa, sin mirar a los lados. Pero esta vez nadie le abrió paso con admiración. La gente retrocedía porque no quería ser asociada. Era una diferencia pequeña en el gesto, enorme en el significado. Salió por la puerta. El salón se quedó mirando el espacio vacío que había dejado. Valentina permaneció de pie, con las manos a los costados, y respiró hondo. No fue un suspiro de victoria. Fue el tipo de respiración que ocurre cuando una tensión que duró años finalmente encuentra salida. De esas que llegan a los hombros, al cuello, a los lugares donde uno carga cosas que no dice en voz alta. Andrés se puso a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Y el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no pesaba. Valentina se quedó en el salón unos 20 minutos más después de que Diego se fuera. No porque necesitara, porque quiso. Había algo importante en no ser la primera en irse, en no salir corriendo como quien ha hecho algo malo. Pidió un vaso de agua, se quedó de pie cerca de la ventana y dejó que el salón a su alrededor retomara el movimiento de a poco. Claudio se acercó. Le estrechó la mano y dijo que se comunicaría la semana siguiente para los pasos legales.
Pablo se detuvo un segundo. La miró de una manera que no encontraba palabras y asintió levemente antes de irse. No era una disculpa, pero era algo. La socia comercial de 50 años, a quien apenas conocía, pasó a su lado y dijo en voz baja: «Muy bien hecho», y se fue antes de que Valentina pudiera responder. Andrés se quedó hasta el final. Cuando el salón estaba casi vacío, los dos salieron juntos en silencio por el mismo pasillo que Diego había atravesado con Camila horas antes. En la puerta, Andrés solo dijo: «Estuviste increíble ahí dentro». Valentina miró la calle. El aire de la noche estaba fresco. «Solo fui yo misma», respondió. Entró al auto, encendió el motor, y de camino a casa no puso música, no encendió la radio. Se quedó solo con el ruido de la ciudad allá afuera y el silencio dentro, que esta vez no pesaba nada. 3 semanas después, el nombre de Diego había aparecido en 2 publicaciones del sector. Nada de titulares sensacionalistas, solo notas breves sobre su salida de la sociedad, una investigación en curso y la disolución parcial de la empresa. El tipo de cosas que quien necesita saber, sabe, y que en esa ciudad todo el mundo necesitaba saber. Camila había desaparecido de las redes sociales sin explicación. Valentina se enteró de todo eso de segunda mano, por mensaje de una prima, y lo leyó con la misma calma de quien lee el pronóstico del tiempo. Guardó el celular y volvió a lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era sentarse a la mesa de la cocina un martes por la mañana, con Sofía a su lado comiendo pan con mantequilla mientras revisaba una propuesta. Una agencia de comunicación pequeña se había contactado después de ver su nombre asociado a algunos proyectos antiguos que había coordinado años atrás, antes de dejar de trabajar. Querían conversar sobre una consultoría de proyectos. Releyó la propuesta. Era justa. Era interesante. Era un comienzo. La firmó y la envió antes de que Sofía terminara el desayuno. Un mes después, Valentina estaba en la escuela de ballet de Sofía, esperando que terminara la clase, sentada en un banco afuera con otras madres, cuando una mujer, a la que apenas conocía, llegó con su hija tarde, estresada, el bolso resbalándole del hombro, buscando algo dentro mientras intentaba firmar la lista de asistencia al mismo tiempo. El lapicero se cayó. Valentina se agachó, lo recogió y se lo tendió. La mujer le dio las gracias sin siquiera mirarla bien. Firmó, se giró para entrar. Entonces se detuvo, miró a Valentina con más atención. «¿Tú no eres Valentina, la esposa de Diego?» Una pausa de un segundo. «Soy Valentina», respondió ella, sin complemento, sin corrección, sin explicación. La mujer se quedó ligeramente desconcertada, como quien no sabe si seguir con el tema o dejarlo pasar. Valentina sonrió, se giró hacia la ventana de la sala de ballet, donde las niñas ya estaban en la barra, y dijo con naturalidad: «¿Tu hija es la de pelo rizado? Baila increíble». La mujer se relajó, se sentó en el banco de al lado. «Sí, es ella. Ya lleva 2 años en esto». Se quedaron allí conversando sobre ballet hasta que las clases terminaron. Simple, ligero, normal. Cuando Sofía salió corriendo con sus zapatillas en la mano y se lanzó al regazo de su mamá, Valentina abrazó a la niña con los 2 brazos y cerró los ojos un segundo. Estaba entera, quizá más entera de lo que había estado en mucho tiempo. Esta historia me atrapó de una manera que no esperaba, porque en el fondo uno espera el momento de la venganza, el momento en que la persona explota, grita, llora frente a todo el mundo. Pero lo que realmente eriza la piel en esta historia es su silencio, la paciencia, la decisión de no reaccionar en el momento equivocado para actuar con todo en el momento justo. Vi a una mujer a la que trataron como si no existiera, que escuchó que no tenía nada y que aún así no salió a romperlo todo por impulso. Construyó.
ladrillo por ladrillo, sola, con miedo, con dudas, con una hija que criar y un mundo que no estaba de su lado. Eso me hace creer que hay una diferencia enorme entre rendirte porque eres débil y esperar porque eres inteligente. Valentina conocía esa diferencia, y cuando llegó el momento, el salón entero lo sintió. Hay quienes gritan para ser escuchados. Hay quienes actúan para ser recordados. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si estabas del lado de Valentina, si sentiste esa mezcla de rabia y alivio cuando se puso de pie en aquel salón, entonces deja tu like ahora mismo. Es la forma más simple de decirme que este tipo de historias vale la pena contarlas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto ahora. Puede ser un pueblo pequeño, puede ser una gran ciudad, no importa. Leo todos los comentarios y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un momento para comentar. Si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Cada suscripción nueva es lo que me da energía y certeza para seguir. Cuento mucho con tu ayuda en este camino. Y no te vayas todavía. Dejé 2 historias en la pantalla para que elijas la próxima. Te espero en el siguiente video.